Ahora comienza Hablemos de Copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios, conducidos por Carmen Gloria Pérez y Aníbal Ahumada, con el gentil auspicio de SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios. Hablemos de Copropiedad en Radio Hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Estamos en el programa Hablemos de Copropiedad, un nuevo programa y hoy también con temas bastante interesantes. ¿Es así, Carmen Gloria? Evidentemente que sí. ¿Cómo estás tú, Aníbal? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, con ganas de empezar este interesantísimo programa. ¿Así? ¿Por qué tan interesantísimo? Porque vamos a hablar, ¿qué pasa con las asambleas? Es un tema que no hemos tocado. ¿Cuáles son los quórum para esa asamblea? ¿Quiénes pueden participar en la asamblea? Y lo más importante, ¿quién tiene voz y voto? Ya. Okay. Además, tenemos un importante invitado. ¿Sí? Y muy interesante también. Ya. Daniel Gajargo, jefe de consultoría de Triciclos. De triciclo. ¿Y qué es triciclo? ¿Qué es triciclo? Un juego de niños, ¿no? ¿No? ¿Eso que uno andaba a pedar? ¿No? ¿Qué es? No seas así ¿No? con nuestro invitado. No creo que él ande en triciclo. No, pero podríamos contar qué es triciclo. ¿Qué es triciclo? ¿Cómo eso de que va a andar en triciclo? No, Triciclo es una empresa de reciclaje que se dedica al sistema de reciclaje y sistema de reciclaje en edificios también. Claro. Ya, así que ahí viene una muy interesante propuesta para todos los edificios, condominios del país. Así es. Por lo tanto, hoy que necesitamos que todos tomemos conciencia sobre el tema medioambiental y también de reciclaje, entonces vamos a estar con nuestro gran invitado. ¿Verdad? Eso es perfecto, ok. Muy Exacto. bien. Exacto. Muy bien. Correcto. Pero evidentemente este programa no puede partir sin el apoyo, sí, de SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios, que esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. El número como que queda muy rápido. ¿Cómo? Muy rápido. ¿Sí? Más 569-98240438. Y para todos quienes nos quieran hacer sus consultas, lo pueden hacer en el WhatsApp de la radio, que es el más 569-872-89606. Y también, después del programa, nos pueden hacer las consultas a través de la cuenta de Instagram, que es Hablemos de Copropiedad, o bien en el fanpage de Hablemos de Copropiedad. De hecho, nos han llegado varias consultas por ahí también. ¿Sí? Sí, pues. Y una de ellas está relacionada con... Las asambleas. Las asambleas, muy bien, correcto. Perfecto. Por lo tanto, eso es lo que vamos a... Sí, y también le vamos a mandar un saludo a Juan Barra, que es desde Arica. De Arica. Sí, que el otro día estaba muy complicado con un tema que no sabían cómo solucionarlo. Ya. Pero, y tuve una larga conversación, pero ya estamos más claros aún. Perfecto. Por lo tanto, Juan, ya le quedó clara la respuesta y cómo proceder. Y desde Arica, fantástico. Desde Arica. Sí, bueno, muy bien. De Arica a Magallanes, cantemos todo. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de Arica a Magallanes hay comunidades, por supuesto, y en las comunidades de todos los lugares también nos pueden escuchar y pueden entonces hacer todas las consultas que quieran para nosotros contestarlas y de esa manera apoyar a la copropiedad en nuestro país. Excelente. ¿Sí? Sí, fantástico. Muy bien. Y vamos de lleno con el tema de la asamblea. ¿Qué son las asambleas? ¿Qué dice la ley referente a las asambleas, Aníbal Ahumada? Hay dos preguntas allí, ¿verdad? Uno, ¿qué dice la ley y qué son las asambleas? Así es. Bueno, la ley establece que todo lo concerniente a la administración... mira, justo dice aquí... Pero que lo estaba diciendo será exacto. Resuelto, claro, ¿verdad? Será resuelto... ¿verdad? Por los copropietarios reunidos en una asamblea, que pueden ser dos tipos, asamblea ordinaria y extraordinaria. Pero la asamblea es el órgano oficial, digamos, o es el órgano máximo de una comunidad. Es allí donde se resuelve todo lo relacionado con la comunidad. Todo lo que se relaciona con la comunidad, por ende de la copropiedad, y el segundo organismo sería el comité de administración, por lo que entenderíamos. Primero viene... Claro, primero, si tuviéramos que hacer un organigrama,
podríamos poner que está la asamblea de copropietarios. Que finalmente es un triángulo invertido. Claro. La asamblea. Sí. Después está el comité de administración y después la administración. En ese orden, ¿sí? Pero estábamos hablando de la asamblea, ¿verdad? Y la asamblea entonces es una reunión de copropietarios que debe ser citada oficialmente, debe cumplir con una serie de requisitos incluso para la citación. Que eso después los vamos a conversar. Muy bien. Y entonces se reúnen de acuerdo a los temas que deban tratar. Y en este caso, ¿quiénes pueden participar en la asamblea? Entendemos que los copropietarios, apoderados y arrendatarios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el apoderado y el arrendatario? Muy bien. ¿Podría ser la misma persona? ¿Es lo mismo decir arrendatario que, en este caso, apoderado? ¿O no? Bueno, la ley establece que las asambleas es una reunión de propietarios. Ahora, la ley también faculta al propietario, primero lo obliga a asistir y señala que si no asiste puede entregarle un poder a otra persona, cualquiera sea, para que asista en su representación. Y esa otra persona, cualquiera sea, como digo yo, es el apoderado o quien, digamos, lleva el poder. Ahora, también dice que puede ser el arrendatario, en el sentido que a veces los contratos de arrendamiento se establece que ese arrendatario, ¿verdad?, podrá representar al propietario en asamblea. Y si lo dice el contrato y ese contrato está notariado y se entrega a la administración, entonces el arrendatario tiene derecho a voz y voto, siempre y cuando estén al día en el pago de los gastos comunes, ¿verdad?, y representa entonces al propietario. Eso es. Eso es. Eso es, así de sencillo. Así de sencillo. Buenísimo. Bien, espérate, que se me perdió mi torpedo. Ya. Ahora, tú dices que en la asamblea todo se resuelve. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos cualquier problema, ¿lo vamos a tener que siempre estar llamando a una asamblea? ¿O también hay cosas que se pueden acordar en otro organismo? Por ejemplo, una reunión de comité. Bueno. ¿Cuál es la idea de la asamblea en general? ¿Resolver todo, cada punto, cada cosa que pase o no? No, porque dice la ley que se establece, digamos, que todo se resuelve en esta asamblea ordinaria. Pero a su vez, como ya lo hemos visto en más de una oportunidad, el comité de administración que esta asamblea elige como representante, también representa a una asamblea de copropietarios, una asamblea ordinaria con todas sus facultades. La única facultad que no tiene el comité de administración es nombrar a otro integrante en reemplazo de alguien que se haya ido. Pero todo lo demás lo puede resolver y lo resuelve el comité de administración. Por lo tanto, hay muchas cosas que va a resolver el comité de administración, como, por ejemplo, el cambio de un repuesto, como la autorización para pagar una actividad o una situación X. El aumento de sueldo de los trabajadores. Por ejemplo. No es necesario que se vaya a una asamblea, sino lo puede resolver básicamente el mismo comité de administración. La contratación de también. La desvinculación también. Sí, la desvinculación también. ¿Verdad? La compra de algunos elementos. Bueno, todo esto lo resuelve el comité de administración, porque para eso se elige, para que represente a los propietarios, ¿verdad?, y en este tipo de situación administrativa del día a día, de mes a mes. ¿Verdad? Porque si no significa que tendríamos que estar llamando a asamblea todos los meses. Claro, todos los meses y más de una vez incluso al mes. Por lo tanto, eso se evita por medio de tener a estos representantes que la ley exige que existan, ¿verdad?, para que precisamente efectúen este trabajo en representación de todos los propietarios. Ahora, esto suena ideal. Sí. Suena ideal la asamblea, uno piensa que es una asamblea tranquila, donde efectivamente se van a tratar temas de la comunidad, exclusivamente esos temas. Pero generalmente pasa mucho que hay desconocimiento de algunas normas, individualismo de los residentes, y esto podríamos decir que finalmente, en vez que ser un ambiente propicio para resolver temas,
se vuelve todo lo contrario, ¿o no? Sí, bueno, pasa mucho que, y cada vez más, que el hecho de tener una serie de situaciones en las propias comunidades hace que el ambiente cada vez se haga más tenso. Primero, porque las personas están más individuales, más individualistas, menos dados a llegar a acuerdos, también muy agresivos en general, o agresivas, ¿verdad? Y todo esto hace, ¿verdad? Por supuesto que todo lo que acabo de decir es producto de las frustraciones, de los problemas que existen en el día a día en las personas. Y entonces, después nos encontramos con que hay un tremendo desconocimiento, por ejemplo, de las normas que rigen a la copropiedad, del reglamento de copropiedad, del reglamento interno del edificio de convivencia, del reglamento o de la misma ley. Y a tu juicio, ¿cómo eso se podría mejorar? Porque, claro, tenemos problemas que se nos van a ir constantemente repitiendo, pero la idea es que no sigan aumentando. Entonces, en este caso, ¿cómo se podría mejorar y que no pase o que pase con menos frecuencia el desconocimiento de las normas? Bueno, ¿qué se podría hacer ahí? Lo que se puede hacer es que lograr persuadir a todos los copropietarios, que son muchos, ¿verdad?, a que lean la ley, lean el reglamento, ¿verdad?, pero que además lo quieran entender. Porque muchas veces lo leen, pero lo interpretan de una manera distinta. ¿Verdad? Tienen que comprender lo que están leyendo. O sea, ahora, muchas veces se habla, ¿verdad?, de que la autoridad debería capacitar, debería incentivar, pero la verdad es que pasa más que eso. Es solamente un problema de voluntad por parte de los residentes, los propietarios, los hijos de los propietarios, los cónyuges, ¿verdad?, que no quieren leer, no quieren saber, ¿verdad? ¿Y cuándo se van enterando? En la medida en que van cometiendo infracciones. Es que yo no sabía que esto no se podía hacer, pero lo dice la ley, lo dice el reglamento de copropiedad y además lo dice el reglamento interno. Sí, pero es que yo no sabía y a mí nadie me dijo. Debemos recordar algo que lo dice el Código Civil en su primer artículo, ¿verdad?, que la ley se hace sabida por todos. Por lo tanto, no hay nadie en nuestro país que pueda justamente decir que no conocía la ley. Claro, pero para que también un residente cualquiera o un administrador que está complicado con esto, ¿cómo se podría ayudar? Por ejemplo, estoy inventando, no sé, quizás definir primero a la comunidad cuáles son mis problemas que se repiten más o mis infracciones que son más recurrentes y con eso ir informando constantemente a los residentes, por ejemplo, a través del gasto común, a través de informativos, cosa que la gente ya vaya entendiendo que lo que va a hacer es una infracción para que su justificación se pueda minimizar. Entiendo, hay gente que no va a leer. De hecho, me pasó el otro día, hace poco, que me dijo, no, y yo no voy a leer el reglamento interno y tampoco me interesa leerlo. Claro, porque estamos aplicando una multa. Ok, pero quizá eso no es una buena práctica. Porque una cosa, por lo menos, no sé, estoy pensando en el comité de administración, que son los que van a aplicar esta multa. También un poquito como para salvarse ellos, empezar a publicar, empezar a informar, cosa que después cuando venga la persona que está reclamando ya, por último, oye, ¿sabes qué? Está publicado en el ascensor, lo avisamos, insistimos, ¿no será una buena medida? Sí, todo eso es muy buena medida, ¿verdad? Hacer capacitación en los mismos edificios, que baje la gente, ¿verdad?, a entender, digamos, cuáles son los derechos, los deberes, ¿verdad?, que todo eso. Tenemos una experiencia que hicimos en conjunto, ¿verdad?, en una comunidad, que no me acuerdo cuántas unidades son, ¿verdad?, más de 200. ¿Verdad? Y cuánto habían, ¿verdad?, en esa charla gratuita que se dio, ¿verdad?, no habían 8 personas. ¿Verdad? Entonces, pero a pesar de eso, yo entiendo, la gente no se interesa mucho, pero por último el ejecutarlo y quedar contigo. Sí, el problema está que ¿quién ejecuta? El administrador no está, para eso no es capacitador, ni tampoco se le paga para Pero para eso nació este programa. Claro, entonces, por ejemplo. Claro, pero ahí entonces no va a ser él quien lo haga porque no va a tener el tiempo y tampoco tampoco está dentro de su servicio, a lo menos que esté coordinado para que lo pueda ejecutar. Claro, pero nosotros hemos tenido experiencia y claro, si a nosotros nos invitaran en algunas comunidades, por supuesto que iríamos a dar esa charla o conversar con algunos residentes para aclararle cuáles son
las responsabilidades que tienen al respecto. Eso yo te lo creo. O sea, pero, por lo menos tú has hecho charlas con la comuna de Macul, ¿ya? Y también de Las Condes, pero recientemente lo hiciste con la comuna de Macul, donde iban exclusivamente miembros del comité. Claro. A juicio tuyo, ¿eso fue positivo? ¿Sirve? Sí, mira, siempre sirve porque aunque le entre a la persona el 20% de lo que uno habla, ya algo es, ¿verdad? Por lo tanto, si entiende ese 20%, yo ya me siento feliz. Por lo tanto, si estoy hablando una hora y veo que la persona de todo lo que yo dije agarró 10 minutos de lo que sea, ya, ¿verdad? Va a ser un tema que seguramente lo va a poder, no digo dominar, pero por lo menos tener más claro. Ahora, en el caso de estas capacitaciones, ¿verdad? También hay que incentivar a los integrantes de los comités específicamente, ¿verdad? A que puedan interiorizarse más, ¿verdad? Tenemos que hoy día en todas las comunidades, más de 40.000, ¿verdad? Son por lo menos 3 integrantes del comité, ¿verdad? Estamos hablando de 120.000 personas, ¿verdad? Que deberían tener algún tipo de capacitación al respecto. No sé cómo la van a hacer, pero por lo menos que lean la ley sería recomendable, y también el reglamento de copropiedad, por lo menos para que supieran, ¿verdad? Cuáles son las funciones y las obligaciones que tienen, ¿verdad? Y así entonces van a cometer menos errores. Estamos hablando de la asamblea, estamos hablando que lo que pasa que finalmente se arma un ambiente muy propicio para que se puedan ejecutar todos estos actos de enojo, agresiones, falta de respeto y básicamente conflicto. Tú hablas también de la falta de cultura de vivir en condominio. Sí, eso lo... El otro día entre nos leí un blog que decía que no era una falta de cultura de vivir en condominio, es una falta de cultura en general de la gente. No querer respetar al otro. Claro. Pero esto, a propósito de este blog, yo igual estoy un poco de desacuerdo, porque cuando estamos viviendo en un barrio como un Silvestre, tenemos ciertas conductas, pero algo nos pasa que nos trasladamos a un edificio y cambiamos totalmente. Sí. ¿Ya? Sí, eso lamentablemente pasa mucho, ¿verdad? Y la gente no quiere interiorizarse más o no quiere saber más de los vecinos ni nada de eso. Incluso muchas veces suben al ascensor y ni siquiera saludan porque no tienen ningún interés en tener ningún tipo de relación con el otro vecino. Ahora, todo esto significa, ¿verdad?, que las personas, tal como tú decías y lo hemos citado, no tiene cultura de vivir en copropiedad, no tiene cultura, y no estoy hablando que sea ignorante, sino que no tiene la cultura de convivir, porque al final está conviviendo con otras personas, ¿verdad? No es que estén en el mismo departamento, pero ocupan la misma escalera, el mismo ascensor, los mismos conserjes, ocupan el mismo pasillo, ¿verdad? El mismo piso. Hay un montón de cosas, la misma piscina, la misma caldera, ¿verdad? Por lo tanto, hay un montón de cosas que comparten. O sea, entonces, lo que es necesario, ¿verdad?, es que estas personas puedan adquirir un conocimiento y puedan tener interés en los demás. Si al final se basa en eso, en el interés que uno pudiera tener, ¿verdad? De esa manera entonces vamos a lograr que hayan personas que sepan un poco más o que tengan interés en sus vecinos. Pero bueno, eso es parte. Y entonces, tal como estábamos diciendo, los ambientes, las asambleas por lo general no son los más afectuosos. Por el contrario, ¿verdad? Y da una lata ir, porque todos se ponen a hablar más encima. Claro, y se ponen a hablar, y de lo que la mayoría habla son de situaciones personales, situaciones que no afectan a la comunidad entera, ¿verdad?, y que no se debe tratar en una asamblea. En la asamblea es para tratar temas de la copropiedad en general, ¿verdad?, temas de bienes comunes, y no temas personales. Sí, claro. Bueno, la asamblea se desarrolla en 3 etapas. ¿Sí? Básicamente, una de las etapas, son 3 etapas: citación, desarrollo y toma de acuerdos. En este caso, ¿cómo son el tema de la citación? Bueno, la citación, la ley establece que quien cita es el administrador o el comité de administración. El comité de administración instruye al administrador para que cite, y para citar a una asamblea, tal como dije al comienzo, hay que cumplir con una serie de requerimientos que establece la ley. En primer lugar, tiene que acreditar que se ha enviado, este administrador, que se ha enviado esta citación. En segundo lugar, tiene que tener la fecha, día y hora de la asamblea, y además citando en las 2 oportunidades, primera y segunda citación. Debe además establecer los temas a tratar. Ojo. El lugar donde se va a ejecutar esa asamblea. El lugar, ¿verdad?, que debe ser dentro de la comuna, si no en el mismo edificio, ¿verdad? Entonces, ese es
lo primero que hay que hacer. Y para esto entonces tiene que conocer muy bien el administrador cuáles son las exigencias que establece la ley para cumplir con estos requisitos. Muchas veces ha sucedido que se cita una asamblea y esa asamblea después es impugnada por algún residente, algún propietario. ¿Por qué? Porque no se cumplió con lo que establece la ley. Y también dejar muy claro qué tipo de citación es, porque muchas veces nos encontramos con citaciones que dice, lo citamos usted a la asamblea extraordinaria, pero cuando tú ves la citación en horario es para una asamblea ordinaria. Y además que los temas a tratar son de asamblea ordinaria. Claro, entonces es como una cuestión rara ahí. Es desconocimiento, porque la gente cree que porque hizo una asamblea hace 3 meses atrás, que fue la asamblea ordinaria, ahora todas las demás son extraordinarias. Y no, ¿verdad? Se pueden citar muchas ordinarias porque los temas a tratar lo establece la ley. Lo que pasa es que si en una asamblea no se pudo, ¿verdad? O a lo mejor hicimos una asamblea en el mes de abril, ¿verdad? Y resulta de que teníamos 3 integrantes del comité y uno de ellos en mayo renunció. Tenemos que obligatoriamente citar asamblea lo más pronto posible para llenar ese cargo, pero no va a ser una asamblea extraordinaria, va a ser una asamblea ordinaria nomás. O para hablar cualquier otro tema. Por eso es muy importante tener el conocimiento para citar de la manera correcta. Y, tal como tú decías, dejar muy bien claro cuáles son los temas a tratar. Así es, siempre. Siempre deben quedar claro, ¿verdad? Y además que en la asamblea ordinaria, además, está algo que se puede poner allí para que las personas puedan plantear sus inquietudes, que es el varios, puntos varios, donde cada uno podría entonces ahí hablar de temas, por supuesto, relacionados con la copropiedad, no problemas personales. ¿Y cuáles son los 10 errores más clásicos de la citación a la asamblea? Bueno, primero, como conversábamos recién, confundir el carácter de ordinaria o extraordinaria. Es lo que tú decías, ¿verdad? A lo mejor estoy citando a una asamblea ordinaria, pero con temas extraordinarios, ¿verdad? O viceversa. Claro. Y mezclo la asamblea finalmente. Claro, sí, eso también se da. Y es por desconocimiento. Después también tenemos... No citar a todos los copropietarios. Claro. Generalmente pasa, vamos a hacer una asamblea, pero al comité no le mandamos la citación. O viceversa, no, estos personajes como me caen mal, no le vamos a enviar la citación. Son muy conflictivos. Claro, para que no vayan y no se enteren. Claro. Eso está incorrecto. Por supuesto. Tienen que estar todos citados. ¿Y aquí la citación le llega a cada uno? No, porque por ejemplo, a veces se hacen citaciones, pero que esa citación le llega a uno, por ejemplo, por un correo electrónico, pero no a todos, evidentemente, y la famosa que la hacen por los diarios murales. Ya. Y que dejan una citación en el diario mural y se entiende que todos están invitados. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Bueno, la ley establece que el administrador tiene que acreditar que le informó a todos o que citó a todos los propietarios. Por lo tanto, hay gente que vive ahí y gente que no. Por lo tanto, los que no viven ahí entonces y dejaron su dirección, va a haber que mandarle por correo certificado la citación. Uh-huh. Ahora, en el caso de las personas que están en el edificio, en vez de ponerla en el casillero, tirarla por debajo de la puerta, lo que habría que hacer para acreditar que fueron citados es precisamente a través de un cuaderno o libro de correspondencia, entregar la citación al residente que esté, ¿verdad? Y que la persona firme allí comprobando que recibió la citación. Esa sería la forma correcta de entregar la citación. Claro, y que no se nos escape ninguno. Finalmente. Claro. Sí. Bueno, tú lo habías dicho, no enviar la citación a domicilio registrado. Citar para antes o después del plazo legal. Claro, pues hay comunidades que quieren la asamblea mañana. Claro. ¿Y eso? Sí, y eso por supuesto que no puede Es hacerse. que mañana. Claro. Es que La mañana. Sí, la ley establece que el mínimo de días para citar a una asamblea es de 5 días y el máximo 15. Uh-huh. Por lo tanto, no puede alguien citar con más de 16 días de anticipación, por ejemplo, o con 4 o 3 días. Eso no se puede porque la ley lo prohíbe. O sea, la ley es muy clara en cuanto a lo que a cómo se tiene que citar. Uh-huh. Bueno, tal como habíamos dicho, no incluir en la tabla las materias a tratar. Así es. No, también lo habíamos dicho que no se puede.
no fechar la convocatoria. Claro, por ejemplo, No ponemos fecha. claro, yo hoy voy a citar, tiene que ir la fecha en cuando estoy citando, o sea, hoy día estoy mandando la citación. Por ejemplo, cuando dicen Santiago, 24 Claro. de diciembre de 2018, Eso. invita a usted para el día, no sé, 3 de enero del 2019, algo así. Algo así, O ¿verdad? sea, tiene que estar muy clara, Muy clara la la fecha fecha. en que yo estoy citando y la fecha en la que se va a generar finalmente la asamblea. Así es, y también el horario. El horario. Sí. No indicar hora y lugar de reunión. Eso también lo Bueno, comentamos. Claro, sí, correcto. Citar a un lugar fuera de la comuna. No Sí. se puede. No, no se puede. Incluso, y en eso hay que tener cuidado porque muchas personas les suceda, hay muchas comunas que la calle norte, ¿verdad?, pertenece a una comuna y la calle sur a otra. Por lo tanto, a lo mejor la sala de eventos que arrendaron para esto queda a una cuadra, pero para el sector sur, y eso ya es otra comuna, por lo tanto no podrían, ¿verdad? Tiene que ser en la comuna, muy Y se podría importante. impugnar Claro, esa asamblea. claro, o sea, está nula. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con estos, le llamamos nosotros, con estas fronteras, límites fronterizos, porque para allá ya no podríamos. A lo mejor tenemos un lugar que podemos arrendar a media cuadra, ¿verdad?, y resulta que el otro nos queda como a 8 cuadras de distancia, pero tendríamos que ir a la de 8 cuadras de distancia porque está en la comuna y no a la del frente que ya no pertenece a otra. Wow. Citar a un lugar fuera, bueno, eso lo conversamos. Citar para un día y hora antojadizo. Claro. Tal como lo habíamos dicho. Claro, por Quiero ejemplo, la asamblea mañana. no, o sí. El o 24 de el día- diciembre. O el 24 de A las diciembre, 12. 31 de enero, perdón, de diciembre a las 20 horas, 21 horas en primera citación y 21:30 en segunda citación. Evidentemente que va a ir muy poca gente. Pero quizás la idea, la Claro, estrategia. Lo más probable. ¿Y eso pero, se podría impugnar? Sí, pues, o sea, de hecho, por eso lo establece. Porque hay días en que evidentemente para el 18 de septiembre, por ejemplo, ¿verdad?, a las 20 horas en primera citación y 21 horas en segunda, no sé. Entonces, claro, hay días en que es bueno no citar. Importantísimo. Convocatoria no firmada por personas facultadas. Tiene que ir firmada entonces. Claro, aquí no hay anónimos. La citación debe ir firmada por el administrador o por el presidente del comité. Es decir, si no hay administrador, el presidente del comité tiene la obligación de firmar esa citación. Nos quedan más cosas para analizar sobre la asamblea, Sí. pero a la vuelta de comerciales. Ah, ya, muy Sí, bien. pues. Ya. Volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como lo habíamos anunciado con una visita estelar, ¿verdad? Así es. De hecho, me encanta porque me recuerda a mis años de estudio universitario. Yo soy ingeniera ambiental, en el fondo, ¿ya? Y estamos muy contentos de haber invitado a ustedes Triciclo y también que hayan aceptado la invitación de nosotros. Estamos con Daniel Gajardo, jefe de consultoría de Triciclos. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Para nosotros es muy interesante poder venir a contar lo que estamos haciendo, a hablar de economía circular, de reciclaje y conversar con ustedes respecto a lo que está pasando hoy en día en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Hay algo que yo quiero que me aclares de entrada, ¿ya? A ver. ¿Cómo es eso que la basura es un error de diseño? Quiero saber qué es eso. Nuestro eslogan. No está en las preguntas, me las salté, pero quiero Muy saber bien, eso. Perfecto. Lo que nosotros estamos pensando cuando decimos que la basura es un error de diseño son dos temas. Primero, que nos equivocamos cuando dejamos que se generara basura. O sea, que cometimos un error como especie al estar hoy día inmerso en un problema de residuo y de basura. Y que ese error, si uno lo quiere resolver, donde más eficiente se puede hacer es en la fase de diseño de los sistemas y los productos. Cuando yo estoy en una mesa de trabajo, con pizarra ahí trabajando, qué es lo que vamos a hacer, definiendo cómo se va a ver nuestro producto o nuestro servicio, es ahí donde yo más puedo generar un impacto respecto a lo que va a pasar después con ese producto o servicio. De hecho, hay estudios que dicen que el 80% del impacto ambiental de
de lo que sea, se define en esa etapa, en la etapa de diseño. La de diseño. Sí, cuando yo estoy creando el concepto que voy a generar, cuando estoy pensando cómo es cuál es la innovación que yo voy a hacer. Entonces nosotros decimos, si queremos resolver este error que cometimos al generar basura, tenemos que atacar este problema desde el diseño. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa Triciclo trabajando en este tema? Triciclos lleva 10 años. 10 años. Los cumplimos en mayo, ¿sí? Bien. Partimos acá en Chile, el 2009. Y ahora ya estamos bien consolidados en el país, con hartas operaciones de punto limpio, con hartos proyectos de asesoría y estudio, y también trabajando en la región. O sea, tenemos oficinas en Brasil, oficinas en Perú, y desde el año pasado también oficinas en Colombia. Sí. Muy bien. Sí. Excelente, o sea que se han desarrollado Sí, muchísimo. es que el tema hoy día está muy en boga, y eso por suerte nos ha abierto muchas puertas a llevar este mensaje a otros lugares. ¿Y nosotros los chilenos entendemos lo que es reciclaje? Sí, claro que sí. O sea, nosotros Sí. que estamos ahí... Ustedes, pero nosotros, los demás, o sea, ustedes... Los comunes y silvestres. Claro. La persona que va al supermercado y, no sé, compra una bolsita, por ejemplo, de frutos secos. ¿Entiende lo que es reciclaje? ¿Entiende el impacto que va a generar al momento de reciclar? O sea, por donde uno lo mire, la disposición a hacer algo al respecto existe en todas partes. Es súper transversal a lo largo del país. Vemos que incluso, o sea, no existe un mito de que la gente no va a poder separar las cosas, que es muy difícil, pero es una curva de aprendizaje rápida y después de no tanto tiempo uno ya entiende el concepto, recicla harto, los números, tú los veís y están al alza. A pesar de que en Chile se recicla poco, hay poca infraestructura, hay poca recolección todavía, están recién comenzando y avanzando los incentivos para que eso crezca, pero la tierra es muy fértil para trabajar esto. Eso es lo que ha demostrado un poco nuestro trabajo. Y es súper interesante porque tú, en el momento que empiezas como persona común y silvestre, empiezas a reciclar, ya al momento en que vas a comprar, también empiezas a seleccionar cómo viene ese producto que vas a comprar. Por ejemplo, si yo antes elegía un plástico que en realidad no lo puedo reciclar, o a veces un motivo me cuesta más, quizás voy a elegir ese mismo producto pero en un cartón. Quizás puede ser más fácil de reciclar para una persona, por ejemplo, que vive en un departamento. Sí, de todas maneras. De hecho, cada vez que tú vayas al supermercado y compras un producto, lo que estás haciendo ahí es dar un voto. Votar por ese producto, no solo por su calidad y su precio, sino que ahora más que nunca, también por el impacto que ese producto tiene, por si lo voy a poder reciclar o no. ¿Qué pasa con el yogur? Ahora hay una marca de un yogur que dice como, ya ahora lo puedes reciclar. Sí, ese es un ejemplo muy bueno de una innovación que hizo una marca que permitió que algo que antes no era reciclable y por años no lo era, ahora sí lo es. Y ya estamos viendo cómo eso tiene un cambio muy directo en clientes, en consumidores, está generando más preguntas, otras marcas quieren hacer lo mismo. Y eso es muy interesante porque también al tener material para poder reciclar vamos a empezar a necesitar puntos limpios. ¿Y cómo están ustedes operando en la región metropolitana con estos puntos limpios? O primero, ¿qué es un punto limpio? Sí. Buena pregunta. Un punto limpio es un lugar donde ocurren dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, y el más típico es un tema logístico, operacional, donde yo recibo material, lo proceso, lo limpio, lo compacto y lo dejo listo para que después ese material se procese y se vaya a una planta. Pero lo que también ocurre en un punto limpio es que se genera una interacción entre alguien que quiere ir a reciclar y alguien que está trabajando ahí procesando el material, y esa interacción genera educación. Tú vas como consumidor y decís, oye, ¿dónde reciclo esto? ¿Cómo reconozco qué tipo de material es? ¿Me lo pueden recibir o no me lo pueden recibir? Y esa educación hace que la próxima vez que tú vayas al punto limpio probablemente ya traes los materiales mejor segregados, o cuando volviste al supermercado dijiste, no, es que no quiero comprarme esto porque no me lo van a recibir en el punto limpio porque me dijeron que no se recicla. O sea, hoy en día ese es un sistema que existe para recuperar y procesar material. ¿Y tú crees entonces, o Triciclo cree que nosotros los chilenos estamos seriamente tomando conciencia sobre esta situación, sobre específicamente el reciclaje? Yo creo que sí, que estamos tomando conciencia, que cada vez más esto es un tema que ya no es una moda, que llegó para instalarse, que es parte de los hábitos de consumo.
Esto se ha visto a nivel de la sociedad civil, a nivel ciudadano y consumidores, a nivel de empresas que tienen que empezar a preocuparse de este tema, a nivel legislativo también, con leyes que fomentan el reciclaje. O sea, se están generando todas las estructuras, las instituciones y los incentivos para que este tema efectivamente explote y se internalice dentro de todos nosotros. De hecho, hoy en día tú vas te vas y tener una conversación, ya no es irrelevante respecto no es poco común encontrarse con alguien que recicla, encontrarse con alguien que está preocupado del tema ambiental, que ha escuchado algo al respecto, porque el problema que antes era invisible, que era el problema de la basura, ya no lo está haciendo tanto. O sea, ya no es hace muy poco salió un reportaje en un diario respecto a la situación de los rellenos sanitarios que están llegando al fin de su vida útil, o hace un par de años que se nos incendió uno de los rellenos sanitarios y salió en todas partes. Entonces el problema ya no es invisible, está ahí y hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a mejorar las condiciones del reciclaje o incluso a cambiar los hábitos de consumo, como no comprarme algo si es que no lo necesito. Claro. Entonces yo creo que sí, que estamos efectivamente avanzando en ese camino. Por favor. No, pero dale tú. Bueno, el servicio que ustedes brindan, digamos, ¿cómo está relacionado con los edificios y condominios de nuestro país? Ahí estamos conectados. Sí, lo mismo, sí. Un poco para responder esta pregunta, me gustaría también aclarar qué es lo que hoy día está haciendo Triciclos, porque estamos en hartos lados al mismo tiempo. Ya. Una parte, que es por la que quizás somos más conocidos, es por ser un operador de reciclaje. Tenemos hoy día puntos limpios. De hecho, yo creo que la red más grande de puntos limpios de Chile es la de Triciclos, del orden de 40 y tantos puntos que están a lo largo. ¿Dónde están estos puntos limpios? ¿Están asociados? ¿Y están asociados, por ejemplo, a un retail, algo, o están en cualquier lado? ¿Alguna comuna en particular? Cada uno de los puntos limpios está en alianza y en colaboración con alguien que quiere operar este punto limpio, financiarlo y prestarle el servicio para esa comunidad. Ya. Puede ser un modelo público en conjunto con un municipio, un modelo privado en conjunto con un retail o una marca que quiere financiar un punto limpio, o modelos público-privados y modelos mixtos, híbridos. Ya. Estos puntos se ubican en general en espacios públicos, en estacionamientos de supermercados. Tenemos distintas redes con ciertas empresas o con grupos de empresas que han logrado financiar esta red que procesa y acopia y mueve material hacia las plantas de reciclaje. Entonces, un lado son esas operaciones. Triciclo hoy día es un gestor de residuos, entiende el reciclaje y lo ha implementado incluso en edificios y espacios habitacionales. Ya, perdona, pero acaba de decir algo que yo creo que es súper importante, que estaba relacionado con el primero más largo punto de reciclaje del mundo, algo así. Hoy día Triciclo opera la red de puntos limpios más grande de Latinoamérica, incluso. De Latinoamérica. Una sola empresa que opere tantos puntos limpios a la vez no existe. Y en Chile posicionamos el tema del reciclaje, yo creo que cuando poca gente estaba hablando al respecto. Entonces hoy día son del orden de 40 y tantos puntos que están acopiando y segregando material, y es lo que nos permite a la vez entender muy bien qué se recicla, qué no, por qué, cuál es la reacción del consumidor frente a un nuevo producto. Entonces, por un lado están esas operaciones de reciclaje, que es un foco que nosotros le llamamos agua abajo, como qué hacer con el residuo una vez que ya se genera. Correcto. O sea, ya tengo el problema generado, ¿qué hago con él? Voy a evitar que llegue al medio ambiente un relleno sanitario, entonces instalo un sistema de reciclaje, un punto limpio. Correcto. Pero, ¿qué pasa si nosotros usamos toda esa información que estamos recopilando día a día en estos puntos limpios y la usamos para prevenir que la basura se genere? Ese es el cambio de foco que nosotros hoy día hemos sentido dentro de la empresa y nos ha permitido abrir una segunda línea muy importante en lo que hacemos, que es todo el área de estudios, el área de consultorías que hoy día estamos haciendo a empresas o instituciones que quieren incorporar la sustentabilidad, que quieren abordar este desafío desde el diseño, como hablábamos al principio, quieren entender mejor el problema, quieren desarrollar una innovación. Entonces, hoy día, al mismo tiempo, ocurren operaciones de reciclaje como estudios, proyectos que son de impacto ambiental, lo que nos permite complementar mucho lo que estamos haciendo. Ahora, abocado a los edificios, ustedes están trabajando con una inmobiliaria en particular. ¿Cómo ha resultado el trabajo en los edificios? Porque
para alguien, no sé, te lo voy a plasmar en la práctica. Nosotros somos administradores, entonces en la práctica, ¿qué nos pasa? Muchos edificios construidos de cientos de años hacia atrás no tienen chaff ecológico. Y con suerte tiene una puertecita donde tú ingresas la bolsa llena de basura. ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente quiere reciclar, tiene la intención de reciclaje y deja todo en los pisos. No sé, la misma botellita la deja ahí. Sí. ¿Cómo se puede operar o qué se puede hacer en esos casos, en esos edificios? Pensando que estamos en un programa que ve temas de edificio y que quiere aportar. Pero está un poco ahí como, ¿cómo lo hago? Porque a veces se ponen estas famosas campanas, pero no sé si vamos a tener un espacio adecuado en un edificio. ¿Cómo hacemos una educación ambiental también a los mismos residentes? Porque muchas veces piensan que todo se puede reciclar y lo dejan todo ahí. Y finalmente la persona del aseo va y todo a la basura y se fue relleno. Y ahí quedó todo ese incentivo de reciclaje que tenía que el residente. De hecho, incluso, o sea, sin ir más lejos, edificios nuevos que tienen estos chaps ecológicos. Sí, también. Si no hay un sistema detrás, eso igual va a terminar en la basura. Tiene que haber un sistema operando de mantener los materiales separados, pero los edificios tienen una tremenda oportunidad porque concentran mucha gente. Claro. Sí. Entonces, en un mismo lugar yo puedo encontrar mucho material reciclable. De hecho, municipios que han querido implementar sistemas de reciclaje están de a poco partiendo por los edificios, porque es donde más gente hay, más residuos hay, está más agregado. Y lo que hay que hacer es trabajar en conjunto con toda la comunidad del edificio, con la gobernanza, con los comités que existen. Hay que educar a los vecinos, pero también hay que tener un sistema o municipal o privado que opere ese material, que esté preocupado de la logística, porque si no, si se nos mezclan los materiales, van a terminar todos yendo a la basura igual. Tiene que haber ahí un espacio dedicado a tener los materiales separados. Si no hay un chaff ecológico, yo también vivo en un edificio antiguo y encontramos un espacio cerca de ahí donde había un estacionamiento, donde tenemos contenedores separados. Si el edificio no me permite buscar mi punto limpio, mi punto verde más cercano y empezar a trabajar. O sea, pero de que tienen una tremenda oportunidad, la tienen. Tienen, es solamente aprovecharla. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar Triciclo en un edificio? Por ejemplo, si yo no tengo un chaff ecológico, nos dan asesoría, nos dicen cómo implementarlo, ustedes van a recoger todo este material reciclaje. ¿Cómo puede intervenir Triciclos ahí? Nosotros los modelos que hemos trabajado, hemos hecho un proyectos que son integrales en el sentido que primero tienen un entendimiento de la infraestructura que se necesita, si es que hay que instalar contenedores o modificar espacios, lo hemos hecho. Y luego acompañar esa infraestructura de educación a la comunidad del edificio, capacitaciones al personal que trabaja ahí, capacitaciones puerta a puerta a los vecinos, entrega de material educativo, desde una guía imantada que uno ponga en el refri que dice cómo se recicla, hasta infografías mensuales sobre el material que uno recupera. Pero esta infraestructura y esta educación, de nuevo, si no tienen una logística detrás y una operación que nosotros también podemos hacer, ese material no va a llegar necesariamente a buen destino. Eso es una posibilidad, pero todas las comunidades de los edificios pueden acercarse a su municipio y decir, oye, nosotros nos estamos organizando, queremos reciclar, ¿cómo lo podemos hacer? Porque hoy en día los municipios son un canal de acción muy importante para el reciclaje. Por años los municipios son los que se han encargado de la gestión de la basura, y ahora que se están generando los incentivos para que se fomente el reciclaje también, los municipios cumplen un rol muy importante. Entonces, por ahí también hay un paso a seguir para que todas las comunidades de edificios puedan empezar a reciclar. ¿Y hay algún tipo o algún proyecto educativo que pueda apoyar, por ejemplo, a las comunidades o a los vecinos en general por parte del gobierno o del municipio o de ustedes? Sí, lo hay. ¿El autobús de reciclaje? Sí. Ese es un proyecto nuestro, es un bus que está intervenido como punto limpio, entonces básicamente un punto limpio sobre ruedas que recorre distintas comunidades escolares todos los días, capacitando y educando en torno a medio ambiente, impacto ambiental, sustentabilidad. Pero se están generando iniciativas, o sea, en el contexto de la ley REP o la ley de reciclaje, que es una ley que se viene trabajando hace un par de años. De hecho, se acaba de lanzar así el anteproyecto de ley para los envases y los embalajes. Ha creado mecanismos para generar fondos, para generar proyectos. Uno es el Fondo para el Reciclaje, que es un fondo al cual las municipalidades podían postular para desarrollar proyectos de educación ambiental, para instalar infraestructura. O sea, se están generando o ya existen muchos proyectos a los que uno podría acceder
para obtener más información. Ya, ok. Entonces, en resumen, yo tengo un edificio en que hay un par de propietarios que me dicen que quisieran enterarse de esto del reciclaje. ¿A dónde los mandamos a que se enteren? ¿A dónde los mandamos a que se enteren sobre cómo reciclar? Claro. En general, o sea, cómo reciclar y después cómo implementarlo en el edificio. O sea, en nuestra propia página web pueden encontrar una guía de reciclaje. ¿Y cuál es la página web? ¿Cuál es? www.triciclos.net. Muy bien. Triciclos.net. Sí. Tal cual, triciclos. Sí. ¿Cómo suena? Con ese final, triciclos. Triciclos. ¿Verdad? Ok. Ahí pueden acceder a información sobre qué se recicla, guías de reciclaje, etc. Hay mucha información también sobre el problema de la basura. Una fundación muy potente que está liderando esta discusión hoy día es Fundación Basura, que tiene mucha información también. Yo me acercaría a mi municipio y preguntaría respecto a qué programas de reciclaje tienen, que como comunidad queremos empezar a reciclar, cómo lo podemos hacer. Y hace mucho sentido de nuevo porque los edificios concentran mucho material. Sí, recordemos eso. Y si no, en el intertanto, buscar y tratar de acercarme a mi punto verde o mi punto limpio más cercano para ir yo a dejar el material a estos puntos de reciclaje si todavía en mi edificio no se está implementando un sistema. Dijiste punto verde. Uh-huh. ¿Diferencia entre punto verde y limpio? Sí, es casi un tecnicismo, pero tiene un par de diferencias. Un punto verde es un lugar donde están los contenedores para reciclaje, pero no necesariamente hay una persona ahí que está procesando el material o que está educando. O sea, están solo los contenedores, cada cierto tiempo pasa un camión y los recoge. Entonces no se genera esta interacción de educación o no se genera un procesamiento de material, yo voy y dejo nomás. Un punto limpio ya tiene procesamiento de material, ya tiene personal trabajando, suelen tener una máquina que compacta el material adentro. Son como una versión como más robusta que un punto verde. Uh-huh. Tú hablaste sobre una economía circular. Uh-huh. ¿Qué es una economía circular? La economía circular es una nueva manera de entender la forma en la que hacemos negocio, en la que hacemos empresa, donde los materiales ya no se transforman y después se botan, sino que se reintegran en los ciclos productivos. Yo ya cambio esta lógica de que es muy lineal, yo tomo materias primas, las ocupo en un producto, después las boto y empiezo a buscar estrategias y alternativas para reintegrar esos recursos al ciclo económico. Puedo empezar a compartir los productos, a compartir los servicios, puedo empezar a reparar si es que algo se me echa a perder antes de comprarme algo nuevo, si es que ya no tiene arreglo, entonces recién ahí lo puedo reciclar para que eso se transforme en un nuevo producto. O sea, es buscar distintas iniciativas, distintas estrategias para que todos los materiales de los cuales estamos rodeados no terminen en un relleno sanitario, no terminen en el medio ambiente, sino que se reincorporen. Hoy en día, incluso esta discusión está saliendo del Ministerio de Medio Ambiente y está transicionando hacia el Ministerio de Economía, porque es la economía circular. O sea, son muchas oportunidades de generar empleo, de generar innovación, nuevos proyectos que permiten hacer esta reintegración de los materiales a la economía o a los ciclos productivos. Uh-huh. Okay. ¿Y cuáles serían los factores que pudieran jugar en contra de la comprensión de la conciencia del reciclaje? ¿Cuáles son los factores que pueden jugar en contra? En contra. O sea, podemos caer rápidamente en tecnicismos, como qué tipo de plástico, cómo diferenciarlo, como que puede agobiar el problema en un principio. Claro. Pero cuando uno como que despeja ese ruido y se acerca o busca información, se da cuenta que no es tan complejo, que son pocos los tipos de materiales, que son fáciles de reconocer. Incluso hay técnicas que nosotros usamos para reconocerlas. ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, un plástico muy típico, el PET, que es el de las botellas de agua. Uh-huh. Y esa botella de agua, en la parte de abajo tiene un poroto. Uh-huh. Entonces ahí o está marcado con el 1, empezar a hacer eso. Hay otros que tienen una línea para el tipo de plástico. O los metales, por ejemplo, de aluminio y hojalata, que son las latas de conserva. O sea, uno empieza... si uno pasa esa primera fase de chuta, ¿cómo puedo aprender sobre todo esto? Se da cuenta que no es tanta la complejidad, pero hay una primera dificultad ahí. La educación es una barrera, una oportunidad muy grande
para que nosotros nos tomemos más en serio el tema medioambiental, y eso es algo que estamos viendo con las nuevas generaciones. O sea, yo creo que ni uno de nosotros tuvo educación ambiental o le hablaron de esto, nos hemos ido informando por interés propio o por lo que está pasando, pero ahora eso está cambiando. Y los que somos papás nos entramos por los niños. ¿Sí? Que incluso los niños es muy rápido que ellos aprendan. Porque, claro, estamos hablando de estas botellas que tienen un número generalmente asociado, no sé, 1, 2, 3, y ellos fácilmente ya van asociando que, no sé, los envases de yogur son Pepsi, por ejemplo, o claro, solamente lo nombran por el número. El triángulo con un número y este dice otro. Entonces también eso te ayuda a ti como padre, para los que son padres, a que te obliga de alguna manera a caer en el juego de ellos de empezar a reciclar. Y reciclar es muy fácil finalmente. Lo es, o sea, mantener los materiales separados. Y nada más que eso. Es hacerse un hábito. Y en el caso de personas, digamos, con un poco más de edad, no tan jóvenes como ustedes, ¿verdad? En que solamente sabemos que en una botella, ¿verdad? Antes de botarla hay que sacarle la tapa, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? ¿Cómo se puede la persona interiorizar a través de... ¿Hay algún folleto? ¿Hay algo que le vaya explicando qué más se puede hacer con la botella aparte de sacarle la tapa? Sí, mira, te tengo que mandar la guía de reciclaje porque ahí está toda esa información. Yo te invito a buscar, si uno ahora se acerca, si incluso se mete a Google, guía de reciclaje o cómo reciclar, hay muchísima información, pero yo creo que esto debiese estar más a la mano, o sea, que uno se acerque a un supermercado y enseguida pueda ver en los productos si es que se reciclan o no, de qué materiales están hechos, avanzar a que esto esté incluido en la etiqueta de los productos, facilitando entonces que los consumidores puedan efectivamente reciclar. Hay muchas oportunidades que están ahí al alcance de la mano para facilitar estos procesos. Bueno, es verdad, hay algunos productos que ni se ve que si se puede reciclar o no. Ahora, igual es fácil si tú, por ejemplo, vas al supermercado y antes de elegir ese producto le echas una miradita. Como ahora está muy en boga buscar el tema de los sellos, ver las calorías, si tiene azúcar, ya me te damos vuelta completo los paquetes. Y claro, podemos empezar a buscar y de ahí vamos a ver quizá un triangulito que diga un 5. Ahora, si yo como usuario yo nunca he visto reciclaje, ¿qué es ese triángulo que dice 5? Claro. Entonces ahí tú vas por el tema del folleto y empezar a educarnos finalmente. Que puede ser una educación bastante, que no necesitamos a alguien que nos enseñe, podemos ser autodidacta. Pero también, o sea, a la vez, no solo autodidacta, sino que si hay una empresa que tiene un producto que tiene algún atributo de sustentabilidad o es 100% reciclable, que nos ayude a comunicarlo, a entenderlo, por qué es mejor, a evaluar efectivamente si el impacto ambiental de ese producto es mejor que la otra alternativa que había antes. O sea, hay muchas herramientas hoy en día para efectivamente estudiar esto y entenderlo. Yo creo que nosotros como consumidores podemos impulsar que eso pase al momento de tomar una decisión de compra. También lo estamos viendo, por ejemplo, la ley REP obliga a que las marcas se hagan cargo de sus envases. Sí. Entonces ahora tienen que aumentar el número de envases que se recuperen y que se reciclan. Entonces, claro, cómo no, tengo que hacer que mi producto sea más reconocible, tengo que poner en la etiqueta que se recicla, tengo que invitar a los consumidores a hacerlo, porque si no, no voy a cumplir la meta que me pone la ley. Entonces son distintos mecanismos que se van abordando para lograr este objetivo. Y también ojalá evitar, no sé si comprar, pero si se puede, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 3 botellas. Podríamos haber quizá elegido una botella y haber tenido vaso o un jarrito con agua. Claro. Y también podríamos minimizar, porque finalmente, claro, estamos comprando, lo vamos a reciclar, pero igual vuelve al tema. O sea, es mejor la abstinencia, como dicen por ahí. Eso es lo que yo, es más seguro. Eso es lo que yo decía con lo que hablábamos cuando me preguntaron por qué la basura es un error de diseño. Yo me puedo poner a reciclar y hacer mucho esfuerzo, tener más puntos limpios, etcétera. Pero si yo cambio mi hábito de compra y algo que antes yo compraba y en verdad no necesitaba, cambié ese hábito, resolví el problema en su origen. No traté de resolverlo después. Claro. Entonces, hacer el famoso cambio de la bolsa plástica por la bolsa reutilizable. Hay mucha de esa lógica. Comprar, pensar mejor los hábitos de compra, cosa que yo no tenga que comprar en el último minuto algo que me faltó y que vino súper envasado, etc.
son estrategias que pueden generar mucha más eficiencia. O en el rediseño de los productos también. O sea, hacer los envases más eficientes, hacerlos más delgados, sacarle todos los componentes que no se necesitan, solo lo justo y lo necesario. Hay empresas que también ven el tema de la compra a granel, que también es re interesante, o algunas empresas de té, por ejemplo, que tú vas a comprar té en vez que te dé la típica bolsa, todo, tú llevas tu frasco y te lo venden ahí. Sí. Eso también es un buen sistema, por lo menos porque evita el tema del reciclaje, de alguna otra manera. Lo es un buen sistema y nos hace repensar la forma en que nosotros abordamos a los envases y los embalajes. O sea, que antes se compraba así, o sea, claro, para allá era así, pues. Hasta el aceite, ¿verdad? Uno tenía con la botella del aceite que uno compraba un octavo, octavo, sí, un se vendía por ahí. Y con una bomba, ¿verdad? Que lo ponían en el mismo tambor, te echaban lo que tú necesitabas, o el azúcar a granel. Yo me acuerdo que nos mandaban a comprar azúcar cuando yo era chico, ¿verdad? Entonces, y la envolvían así como se envolvían los dulces, se ponían y en papel. Claro, en papel, ¿verdad? Y, con mucha técnica. Con mucha técnica, para que no se cayera nada. Claro, no se podía caer el azúcar, o sea, entonces había que envolverlo bien. Había un montón de situaciones, pero hoy día yo voy al supermercado, ¿verdad? Y veo que ya en algunas comunas, o en todas partes, ya, yo no lo sé, ya no hay bolsas plásticas, ¿verdad? Para echar los productos que uno compra, ¿verdad? No, ya no hay. ¿Verdad? Ya no hay, ¿verdad? Entonces uno tiene que comprar esas bolsas que venden en los supermercados para echar las cosas. Y algunos compramos todos los días cada vez que se nos olvidan las cosas. Sí. Pero nos damos cuenta que todo está envasado en plástico, ¿verdad? Si compramos pollo está en todo eso, ¿verdad? Lo que uno compre, ¿verdad? Está envasado en plástico, ¿verdad? Hasta uno a veces compra un desodorante, ¿verdad? Y el desodorante, aparte de venir en plástico, viene en en un envoltorio, digamos. Sí. Entonces, hay igual, yo creo que no hay conciencia todavía mucha, creo, por parte de los productores o de los vendedores de estos. Pero tú tocaste un punto súper importante, como hay que diferenciar dos cosas, porque el plástico no es el enemigo, tiene muchas bondades y nos ha permitido hacer cosas que antes no se podían. Tú no podías ya antes envasar un pedazo de carne y que eso te durara lo que te dura ahora, se te echaba a perder. Sí. Entonces hay que diferenciar dónde hay un buen uso del plástico y tenemos que optimizar la manera en la que lo estamos usando, recuperarlo, reutilizarlo, todo lo que me estamos hablando. Esto tampoco implica eliminarlo al 100%. O sea, no compro nunca más plástico, no es la idea tampoco. El plástico es un material y tiene sus bondades, tiene súper buenas propiedades para algunas aplicaciones, pero venimos saliendo de una época donde el plástico era la panacea y lo empezamos a usar un poco descontroladamente en aplicaciones que no hacían tanto sentido. O sea, sin ir más lejos, cuando uno va y te compra un café y hay un revolvedor que es de plástico, que tiene una cadena así gigante atrás, y yo ese revolvedor lo usé 5 segundos y lo boté a la basura. Ahí yo me cuestiono si ese es el mejor uso que se le puede dar a ese material. Claro. Entonces, no se trata aquí de demonizar a un material por sobre otro, pero sí ver cuándo es bueno utilizarlo y en esos casos qué podemos hacer para recuperarlo, para reintegrarlo a los ciclos productivos, y en los casos que en verdad no haga sentido, como decís tú, tener un doble empaque, plástico sobre plástico, muchas capas o aplicaciones que son durante muy pocos segundos, bueno, quizás ahí tenemos que reinventar, tenemos que rediseñar ese producto. Hay una portada muy buena de la revista Time, hace un par de décadas, que dice como la nueva sociedad de todo lo desechable, como que era lo máximo. O sea, ya nunca más voy a tener que lavar un plato porque todo desechable, no me voy a tener que preocupar de esto, una nueva forma de vivir, que era lo máximo en ese minuto, pero ahora nos estamos dando cuenta que fue un muy mal uso del recurso. Un tremendo error. Claro. Un error de diseño. El error de diseño. Claro, no se pensó en eso. ¿Cuáles son los factores que juegan en contra en Chile en la comprensión del reciclaje? Sí, hoy día, bueno, lo hablé un poquito, que era, yo creo que tenemos una oportunidad muy grande en educación. Y también en incorporar esto, tú le dijiste, Aníbal, a los productores, o sea, al cambio de lógica de lo que las empresas por muchos años han hecho. Un problema que antes era invisible, como el de la basura o el impacto ambiental, ya no lo es. Entonces, hoy las empresas están obligadas a internalizar este problema y va a obligar a tener discusiones profundas sobre la manera en la que hacemos negocios, la manera de producir las cosas. Entonces tenemos que incorporarlo a todo nivel, estar dispuestos a generar un cambio en los modelos de negocio, generar un cambio en la manera en la que estamos operando hoy en día. Entonces a nivel de empresa yo creo que ahí hay una dificultad porque antes
algo que era invisible, que nadie nos preguntaba, ahora ya no lo es. Y a nivel de consumidor nosotros tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que superar una brecha que tenemos porque ninguno de nosotros tuvo educación ambiental. Pero estamos bien encaminados en ambos, yo creo. Claro. Recién estábamos hablando acerca de los envoltorios, que esa fue la Sí. palabra que tú usaste también. Y quiero seguir dando una vuelta a eso, porque yo creo de que ahí también hay un tremendo problema. No todo, ¿verdad? A pesar de que tú dices que algunas cosas sí, está bien, ¿verdad? Porque, digamos, cuando uno compra algo al vacío, ¿verdad? O sea, un alimento va a durar mucho más. Pero cuando yo era niño y íbamos a comprar clavos, nos mandaban a la mercería a comprar clavos, ¿verdad? Uno compraba, no sé, un octavo o no sé cuánto. El kilo de clavos. Claro, ¿verdad? Entonces lo ponían en un papel de diario, ¿verdad? Lo pesaban en esas balanzas, ¿verdad? Y lo envolvían en el papel de diario, ¿verdad? Y te lo entregaban. Hoy día, ¿verdad? En estas grandes tiendas, ¿verdad? Ahí vienen 6, 8 clavos, ¿verdad? Y la verdad es que vienen en un plástico, ¿verdad? También al vacío, ¿verdad? Y ese tipo de cosas está lleno. O sea, uno va a estos grandes supermercados o tiendas de estas, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Pero llenas y todo... Envases chiquititos. Claro, envases chiquititos, ¿verdad? Son... el otro día en un supermercado, ¿verdad? Necesité comprar hilo para coser, ¿verdad? De ese hilo de coser, ¿verdad? Y venía envuelto, digamos, también al vacío, venían 3 carretes de hilo, ¿verdad? Envuelto al vacío. Claro, es para que no se lo roben seguramente todo eso. Pero ahí hay una cantidad de oportunidades, creo yo. Claro, de todas maneras. Yo creo que deben tomar conciencia para eliminar. Y imagínate si tú puedes mezclar esta concepción que tú contabas cuando eras niño y te mandaban a comprar azúcar, claro, con las nuevas tecnologías que ahora existen. Se te presenta un nuevo mundo de oportunidades. Tú ahora podrías digitalizar muchos procesos, podrías optimizar la manera en la que los productos se reparten o se arman los paquetes. O sea, estamos en una etapa donde por suerte hay mucha tecnología disponible que se puede poner al servicio de esta economía circular, de este medio ambiente. O sea, no necesariamente, solo para terminar la idea, no necesariamente es volver a hacer las cosas como lo hacíamos hace unos años, sino que es reincorporar ambas, como este aprendizaje que tuvimos de que se puede hacer las cosas de una forma distinta con las nuevas tecnologías y la nueva disponibilidad de servicios digitales, por ejemplo. Ahora tú podrías crear innovaciones para resolver el problema que estabas mencionando. Nos acostumbramos a tener justo lo que queremos rápido en envase chiquitito, pero ahora estamos sintiendo que eso genera un problema que no hace mucho sentido, como decís tú, tener eso empacado y tener 3 carretes de hilo cuando quería comprarme uno súper específico, por ejemplo. Claro, eso pasa. Okay, entonces, es que quizás es donde compras. Sí, porque también va mucho donde uno como consumidor se acerca, porque el tema de tú compraste en una de estas grandes cadenas los clavos, pero si uno va a una ferretería de barrio, ese caballero te lo vende así, en el papel. Está que, ¿dónde están esas? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo llego yo a esa ferretería de barrio? Ahora, lo que acabas de decir, ¿verdad? Yo debo entenderlo como algo muy positivo, digamos, en el sentido que la gente debiera estar pensando. Y tú dijiste recién que nosotros, por lo menos en Chile, tenemos esa conciencia, o sea, realmente... Yo creo que vamos súper bien encaminados. ¿Sí? O sea, yo creo que hay una percepción ambiental potente respecto a cuidar nuestro país, a cuidar nuestros recursos naturales, todos los hermosos paisajes que tenemos a lo largo de Chile. Sí. O sea, hemos visto, si tú miráis lo que ha pasado en los últimos años, cómo ha aumentado la conciencia climática, la conciencia de respeto al medio ambiente. Ya no pasa desapercibido que le generemos un daño a los ecosistemas. O sea, eso se está robusteciendo de manera importante. Y además Chile, yo creo que es un lugar o como que tiene una oportunidad gigante para generar emprendimiento e innovación. Entonces, si yo mezclo este respeto o estas ganas de conservar lo bonito que tenemos de nuestros recursos naturales con este ecosistema que tenemos para emprender y para innovar, debiesen generarse muchos proyectos y oportunidades para resolver el problema de la basura, para tener menores impactos ambientales. Yo creo que vamos, en ese sentido, Aníbal, súper bien encaminados. O sea, nos falta todavía muchísimo de educación, despejar muchas dudas, hay que seguir trabajando de todas maneras. ¿Sabes lo que nos toca a nosotros todos los días? Cada vez que abrimos un punto limpio nuevo,
al principio el material no llega limpio, no llega bien separado, no llega bien segregado, pero de a poco uno se va dando cuenta cómo cambia el hábito de consumo, cómo se genera ese aprendizaje. Da lo mismo donde esté ese punto limpio, se va mejorando. Tengo una pregunta de alguien, ya. Lo que pasa es que solamente para entenderlo o para recordarlo, significa entonces que yo, que no entiendo nada de reciclaje, si ingreso a tu sitio, al sitio de Triciclo, puedo tener una guía, ¿verdad? Puedo ahí vas a poder encontrar una guía de reciclaje. ¿Y puedes repetir tu sitio web? Es www.triciclos.net. También nos pueden encontrar en Instagram, estamos triciclosb, o sea, @triciclosb, o en Facebook, en redes sociales estamos constantemente enviando información respecto a lo que está pasando en sustentabilidad, lo que está pasando en medio ambiente. Es decir, no hay excusa para que yo no me entere, o sea, no hay excusa para que yo no sepa cómo reciclar de la manera correcta. Hoy en día está al alcance de la mano. Si tú tienes las ganas y quieres buscar, está la información disponible. Ok, no tengo excusa entonces. Eso es muy importante porque hay mucha gente por la que hemos conversado, y esto lo digo porque nos hemos encontrado en muchas comunidades, ¿verdad?, que a pesar de, por eso insistí tanto, a pesar de que es un tema hoy día muy importante, ¿verdad?, nos encontramos con gente que no quiere o no demuestra interés por aportar, digamos, al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso que he insistido mucho en esto, y ojalá alguno de estos residentes propietarios estén escuchando, digamos, para que tomen conciencia referente a lo importante que es colaborar. Es muy importante. Tenemos que colaborar. Muy importante, y sobre todo en lo que hablábamos antes, en el contexto de los edificios, los copropietarios, las comunidades habitacionales concentran una oportunidad gigante de educar a mucha gente al mismo tiempo, de reciclar grandes volúmenes de residuos. Claro. O sea, hoy día yo creo que no hay excusa y siento que existe mucha disposición a hacer algo al respecto. La pregunta es cómo lo hago. Entonces ahí yo puedo ponerme a buscar y voy a encontrar información, pero también las instituciones, los municipios, las empresas debiesen ayudarnos más todavía a entender al respecto, a darme una solución a estas ganas que yo tengo de hacer algo respecto al reciclaje, por ejemplo. O sea, por los dos lados, yo creo. Perfecto. Hay una pregunta de alguien que nos está escuchando, que vive en edificios, ¿ya? Ah, perfecto. Me dice, yo reciclo todo, pero igual tengo un... Espera, bueno. igual... ojalá sea todo. Ya, pero igual tengo cosas que no se pueden reciclar. Dice, ¿cómo lo hago? Porque no tengo chaff ecológico y además el chaff es el común y silvestre. Ella habla específicamente cómo lo hace porque la basura la dejamos en una bolsa. Si yo vivo en el piso 7, plástica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reciclo eso? ¿O eso ya lo tengo que dar por hecho de que se va a ir a un relleno? A un relleno, gracias. Yo creo ¿Cómo que... lo hago yo? O ella. O ella. O ella. Sí, o sea, nosotros en realidad, porque tú también vives en edificio. Sí, pues. Sí, porque igual como que... Yo también. También. Como queda como un... Claro, porque si yo reciclo todo, hago el esfuerzo y después botarlo en la misma bolsa. No, yo creo que... yo me imagino que ella, en particular, ella recicla y no tira ese reciclaje por el shaft. Como que... No, lo que le sobra. Claro. De lo que no recicla. Yo creo que lo que si uno abriera lo que está dentro de esa bolsa, probablemente una parte importantísima sería orgánica. Serían restos de comida, los que se me va quedando cuando me estoy preparando una ensalada y quedo ahí la lechuga o la cáscara de plátano, etcétera. Y eso ahí, o sea, ahí tenemos una oportunidad gigante de resolver el problema de la basura. La mitad de la basura que generan todas las casas de Chile es orgánica. Y ahí tenemos muchas opciones de procesarla también. Tener una pequeña compostera en el departamento o fomentar... ¿Tener qué? Una pequeña compostera en el departamento, o ya estamos viendo incluso municipios que tienen programas de recepción de residuos orgánicos. Y entregan incluso hasta unos contenedores para exclusivamente reciclaje orgánico. O servicios que uno puede contratar que le van a buscar el residuo orgánico a la casa. Si hacemos eso, lo que ahora estamos tirando por el chat sería más chico todavía. Entonces tendríamos todo lo que se recicla, lo reciclé, lo orgánico lo procesé con alguna manera, hice compost en mi departamento, o para que me lo vinieran a buscar una vez a cada 2 semanas, etcétera. Y lo que me va a quedar, esa pequeña fracción que hoy día no se recicla y no se puede compostar, es donde ahí tenemos que empezar a buscar quizá un nuevo producto que sí venga en envase reciclable, empezar a cuestionar por qué me estoy comprando eso, empezar a buscar otra alternativa. Entonces, si uno hilara muy fino, Sí.
uno podría, en estricto rigor, no generar residuos. De todas O maneras. sea, no generar basura. De todas maneras, si yo primero reciclo y después hago compost, me voy a quedar con casi el 80 o más del 80% de la basura de una casa ya va a estar procesada y sacada del relleno sanitario. Wow. O sea, es muy importante el porcentaje de materia que es o reciclable o es orgánica. Y la otra colita que me queda, que es de menos de 20% o incluso menos de 10% a veces, ahí es donde yo tengo que empezar a buscar, ¿habrá una nueva manera de comprarme esto? ¿Habrá un nuevo producto que cumpla la misma función pero que venga en un envase reciclable? O incluso, ¿lo necesito de verdad o en verdad no lo necesitaba y me lo compré igual? Entonces, cuando uno pone esos números sobre la mesa, se da cuenta que efectivamente es un error la basura y podríamos corregirla. O sea, tenemos hoy día estrategias para que esa bolsa de basura que ya estoy tirando en el chat sea cada vez más pequeña y le pueda dar mejor salida a estos materiales que son un insumo al final. Tú podrías tener compost para tus plantas o ese reciclaje se transforma en un nuevo producto, se hace materia prima para un nuevo proceso productivo. O sea, están ahí esas oportunidades. Se habla mucho de un error, ¿ya? Y los errores que están cometiendo las empresas hoy en día, ¿cuáles serían entonces? Yo creo que errores ahí pueden haber de distintos ámbitos. En el tema ambiental, yo creo que hubo efectivamente un error en decir, ya, busquemos el envase más barato que cumpla las funciones, pero no nos preocupemos de qué pasa con ese envase después. Ahora ese error está empezando a ser corregido y estamos viendo cómo ya no solamente me preocupo a dejarle el producto en las mejores condiciones en la mano de mi consumidor, sino pensar, ¿y qué va a pasar con el envase una vez que lo consuma? ¿Va a ser reciclable o no? ¿Va a ser compostable o no? Entonces ese error que antes existía para los envases ahora está siendo corregido de a poco. ¿Y cómo? En la fase de diseño. O sea, hay muchísimas innovaciones en nuevos materiales, en nuevas maneras de envasar. Tú hablaste de modelos nuevos canales de venta a granel, o sea, hay muchas opciones. ¿Cuál es el residuo que más se recicla? El residuo que más se recicla. O la basura que más se recicla. Uy, ese hay... Hay algo así, no sé, por ejemplo, dijéramos el cartón. Es que hay muchísimo. Cuando uno empieza a hablar de esto, se da cuenta que hay muchísimas cosas que son reciclables. Todo lo que es papel y cartón, el vidrio, el aluminio, la hojalata donde vienen las conservas, las botellas plásticas, los envases de champú, los envases de crema. O sea, empieza a hilar fino y hay muchas cosas que... O sea, si yo abriera mi despensa, muchísimo de lo que está ahí es reciclable. Entonces, tener la voluntad de hacerlo. Sí, hay que tener la voluntad de hacerlo, preguntar, acercarse a las comunidades, a los municipios, al punto limpio más cercano. ¿Y requiere mucho tiempo reciclar? Es como después uno se hace un hábito. O sea, yo ahora estoy, no sé, abro un envase, cocino y al tiro ya no va a la basura y lo tengo que separar, va separado al tiro. Ya tengo un espacio en mi cocina donde ahí pude lograr separar los materiales, etc. Por ejemplo, yo tengo unas cajas plásticas, mira, cajas plásticas donde he hecho todo lo que se puede reciclar. Entonces mis niños saben que en esas cajas me preguntan, mamá, descubre que este es el triangulito con el 5, por ejemplo. Y va para allá. Y es efectivamente, tal como tú lo dices, la cantidad de basura. Y solamente yo hago eso. Tengo, el residuo orgánico todavía lo elimino por el ducto, ¿ya? Pero es significativo lo que baja la basura, de todas maneras. No sé, por ejemplo, éramos, 3 contenedores al día. Y ahora con suerte 1 al día. Sí. Es increíble. Hay estadística, pero como de la basura en general. Pero ¿tú tienes más o menos el dato de cuánta basura generamos cada persona? Sí. ¿Sí? Lo que nos dicen los datos es que cada chileno genera 1,5 kilos de basura al día. Al día, ¿verdad? Al día. Claro. Sí. Y de ese 1,5 kilos, la mitad es orgánico, como hablábamos. Entre un 30 y un 40% es reciclable. Y la otra cola que nos queda de 10, 20 es no reciclable, donde ahí nosotros tenemos que hincar el diente y decir, chuta, ¿dónde me puedo cambiar de producto, de material, etcétera? Ok, ese dato yo creo que es súper importante porque significa entonces que si es 1,5 kilos, estamos hablando de casi, más de medio kilo diario de productos que se pueden reciclar. Sí. Por cada uno de nosotros. Exacto. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿podemos hacer esto que sea menos de 1,5 kilos y generar menos basura?
Y segundo, la basura que ya generé, ¿qué puedo hacer para tratarla y para que no termine en un relleno sanitario, para que no se vaya solamente por el chat y no la vea más? Es increíble, por ejemplo, el ejercicio que nosotros hacemos con los niños. Claro, yo dije, vamos a ir una vez a la semana al punto limpio. Pero tú te vas dando cuenta que en realidad una vez por semana, en mi caso, no me funciona. Pues tiene que ser más seguido porque se empieza a llenar. Y cosas que uno veía que en realidad las botaba nomás. Pues, y ahí empiezas a darte cuenta de lo que estás comprando. Y ahí viene el tema de nuevo. Y uno después viene y dice, ¿qué compro? ¿Este plástico que no se recicla o lo compro a granel, que es mejor? Es increíble el cambio que se puede generar. Claro, siempre y cuando tengas la voluntad. De todas maneras. Sí. Eso es lo primero. Tú hablaste de aguas abajo y aguas arriba. ¿Se puede innovar en aguas arriba entonces? Sí, ahí es donde ocurre el diseño, la innovación. En la fase antes de que el residuo se genere. Correcto. Y aguas abajo hoy día también estamos viendo muchos cambios. O sea, antes era más difícil encontrar dónde reciclar. Ahora es un poco más fácil, pero todavía nos falta mucho. Pero ahí se están generando los proyectos y los incentivos. Yo con este lanzamiento o publicación del proyecto de ley de la ley de reciclaje, ya está mucho más claro qué es lo que va a ocurrir, cuál es el rol que van a cumplir cada una de las instituciones. Hay que despejar ciertas dudas, obviamente, pero debiésemos empezar a ver que todos los municipios van a tener infraestructura de reciclaje, sistemas de recolección, etcétera. Entonces, en ambos lados están cambiando las cosas. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Nos pasó volando. Sí, queremos darte las gracias, Daniel, por haber venido a compartir el conocimiento del reciclaje con los auditores de Hablemos de Copropiedad. Muchas gracias, Triciclo, por haber permitido que tú vengas y que nos cuentes también lo que habíamos conversado. Tus últimas palabras para nuestros auditores. Oye, son fuertes eso, como las últimas palabras. Las últimas palabras. Antes. Yo primero darte las gracias a Aníbal y Carmen Gloria por la invitación. Feliz de estar acá. Y invitar a todos los que nos están escuchando a hacer algo al respecto. O sea, hay mucha información dando vuelta, hay muchos proyectos, hay fondos, hay cosas que están pasando en el tema de la sustentabilidad que nos obligan a hacernos parte. O sea, sin ir más lejos, a fin de año va a ocurrir en Chile el encuentro más importante en el mundo de cambio climático, que es la COP. Sí. Entonces, como que se alinean los planetas para que en este semestre en Chile hablemos de estos temas. Así que invitar a la gente a educarse y a participar. Y como siempre, muy disponibles para seguir participando de estos espacios y seguir con la conversación. Ok, muchísimas gracias. Muchos saludos a los amigos de Triciclo. Sí, gracias a usted. Vamos a una pausa musical y volvemos. Ya estamos de vuelta en Hablemos de Copropiedad. Estuvimos conversando con un amigo de Triciclo, Daniel Gajardo, jefe de consultoría. Oye, buenísimo el tema. Muy, muy bueno. Yo creo que con esto tú te vas a reciclar. Yo ahora mismo. O sea, y también incentivar a tu comunidad. Claro que Oye, sí. Porque en realidad es re barato para las comunidades poder reciclar, porque finalmente es comprar un par de contenedores y más que todo la logística de organizar a los trabajadores. Eso, crear conciencia de los trabajadores y también, por supuesto, los residentes. Pero fíjate que tal como decía Daniel, hay municipios que te regalan los contenedores. O te Así es. No sé, digamos, te lo han acomodado, no sé cómo será. Pero entonces ni siquiera muchas comunidades tienen que invertir en estos contenedores, sino que te los entregan. Oye, ¿te robaste mi pauta? Este es el mío. Yo tengo aquí el mío, no sé lo que es. Ya. No, lo siento, te pido disculpas el desorden continúa. No, si me lo saco Carlos, porque él quiere saber qué es lo que pasa con las asambleas. ¿Viste? Y el tramposín me lo quitó. Te quitó. Pero antes de eso, oye, tengo muchos papeles. ¿Sí? No podemos seguir este programa sin mencionar a SBO, Servicios de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominio. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Como que procesas tú. Sí, ¿entenderá la gente los auditores lo que dice tan rápido? Porque ahí yo soy más lento, que me cuesta procesar
Oye, yo pero llegué queda hasta súper claro SBO. SBO, claro. Y me lo pidieron así. Sí, así de rápido. Así era. Tipo bala, así. Tipo bala. ¿Ya? Ya, Ok. pues, pero que Muy tampoco bien, podemos ser tan SBO. lentos. Tenemos más temas que Sí. tratar. Y el tema de la asamblea es bastante largo. Ya, muy bien. Vamos sigamos. a recopilar lo que, o sea, devolver un poquito lo que estábamos conversando antes sobre la asamblea. Estábamos hablando que la asamblea consta de 3 grandes etapas. Una es la citación, que ya indicamos cómo se hace la citación y cuáles son los 10 errores más comunes. Y ahora íbamos a saltar lo que es el desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo de una asamblea? Y también cuáles son los 10 errores más comunes de ese desarrollo de asambleas. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, tienen 2 citaciones. Una, para una asamblea ordinaria, que es a cierta hora, y la ley establece que debe existir un quórum determinado. Y en segunda citación, con otro quórum, puede ser, si es ordinaria, entre media hora a 6 horas después. Por lo tanto, generalmente se cita media hora después. Eso significa que si yo cité a las 19 horas en primera citación y 19:30 en segunda citación, debo obligatoriamente, si no tengo el quórum, esperar hasta la segunda citación, ¿verdad? Y no puedo empezar a las 7:20, por ejemplo, si la segunda citación era a las 7:30, ¿verdad? O empezar nomás a las 7 de la tarde, aunque no tenga el quórum suficiente. Evidentemente que ahí hay un problema enorme y eso entonces no va a significar entonces que se puede cuestionar la asamblea. Lo otro sería comenzar sin el quórum mínimo. Sí, claro. Eso, empezando antes, ¿verdad? Sin los quórum, como lo comenté. Sí, perfecto. Está bueno que lo haya recalcado, ¿verdad? Porque así queda más claro. mucho más claro. Impedir presidir al presidente o persona facultada. Oye, sí, queda lata. Claro. Eso a mí me pasó una vez, ¿Sí? cuando yo era presidenta. De un comité. Sí, Muy bien. no me dejaron. O sea, sí, pude presentar, hola, y quedé hasta ahí nomás. Sí, eso no se puede hacer. No. ¿Se podría impugnar esa Por asamblea supuesto. entonces? Sí. ¡Ay, recorcholis! ¿Por qué no lo hice hace un par de años atrás? Bueno, no, porque eso va mejor. Sí, Pero, evidentemente. claro, no se le puede impedir al presidente o a la persona que haya sido asignada, ¿verdad? Y que venga otro a querer presidir. Eso evidentemente que es absolutamente ilegal, porque la ley establece cómo debe hacerse. Impedir participar a propietarios hábiles. Claro. Eso sí. A veces dan ganas que se callen, ¿cierto? Claro, ¿verdad? O no contarle el voto, ¿verdad? Qué feo. Entonces eso no corresponde y eso, insisto, puede significar no solamente la impugnación de la asamblea, sino que sanción, el juez podría Sancionar. aplicar sanción a alguien específico por esto. Mira, impedir participar a representantes. Claro, representantes veíamos que son los que llegan con el poder. Si el poder, digamos, es legal, si se puede constatar que la firma de ese poder es el que corresponde, no hay forma de impedirle a ese mandatado, ¿verdad? O representante a que esté presente, incluso hable o vote. Yo. Ya, ahora sí, hablar. tiene la palabra Carmen Gloria, por favor, adelante. No. Es modo aclaratorio. Ese poder es un poder simple y no es necesario que esté firmado ante notario. Depende de lo que establezca el reglamento de comunidad. ¿Sí? El reglamento podría decir. Ahora, muchas veces yo he visto comunidades que hacen esto de pedirlo ante notario, porque hay que acreditar, como veíamos, que la persona que está dando el poder sea verdadera. Porque hay muchas falsificaciones en esto. Hay mucho mal uso. O sea, claro, ¿cómo sé yo, sabes tú, Carmen Gloria, como administradora, ¿verdad?, que fulano de tal le dio un poder a otro propietario? Sí, resulta que no conocemos al propietario de ese departamento que está dando el poder. No sabemos cómo es su letra ni su firma. No conocemos de él. Incluso muchas veces ni sabemos, ¿verdad?, quién es el propietario, porque nunca se han registrado, por ejemplo. ¿Verdad? Ya.
Y en ese caso, por ejemplo, si tenemos dudas, ¿podría ser legal pedir una fotocopia del carnet de identidad de ese Sí, propietario? por ejemplo, claro que sí. Por último, para validar la firma, no Sí, sé, algo así. ¿Sí? O por último, porque bueno, tiene que conseguirse eso con el propietario, por lo tanto sí habló con él para conseguir ese poder. Cambiar arbitrariamente el orden de la tabla. Esto es muy importante y esto no se debe cambiar jamás. O sea, tiene que ir así. Claro, si yo puse en la citación, punto 1, por poner cualquier ejemplo, cuenta de la administración, punto 2, Cambio del comité de administración. o al revés, o sea, punto 2, cuenta del comité de administración, punto 3, renovación o aprobación, digamos, del comité de administración. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, Renuncia, claro, clásico. yo empiezo y pongo inmediatamente la elección del nuevo comité de administración, ¿verdad? Que hay pocas personas, que a lo mejor están los interesados en ya están listos. Claro, ¿verdad? Entonces, evidentemente que no corresponde y eso trae como consecuencia, insisto, digamos, la impugnación de la asamblea completa, ¿verdad? Y incluso multa, si así lo establece el juez correspondiente. Quiero dar no sé si un ejemplo, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, te dicen a ti como administrador que presidas la asamblea y no te dejan presidirla? Tú te puedes ir, pero ¿qué pasa con esa asamblea? ¿Queda como ejecutada o no ejecutada? ¿Qué se hace con esa acta? Que depende de lo que se haya establecido, porque por ejemplo está administrando, o sea, está presidiendo el administrador y por alguna razón pasa algo que es muy común, que que la gente se ponga agresiva, ¿verdad? Y quiera echar al administrador o quiere que otro... Tiene lista al otro administrador que está escuchando afuera. Claro, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, el administrador se va, ¿verdad? Si es que no se hace insostenible el que La permanezca. asamblea. ¿Ya? Pero a lo mejor está el comité de administración que puede tomar la presidencia, digamos, para conducir el Para resto de la presidir. asamblea, por ejemplo. Ok. ¿Verdad? Eso se puede. Ya, y en el caso que, por ejemplo, el presidente no lo dejan seguir con la asamblea y no está el administrador, se supone que él está facultado, la asamblea tendría que votar por quién pueda seguir presidiendo esa... Primero, claro. Primero, pero si no pasa eso, ¿esa asamblea en qué queda? ¿Queda como, queda- como que no se hizo? claro, ¿Qué pasa? se anula. Se anula. Claro, se anula porque no Porque corresponde. estoy porque pensando de que la acuerdo gente a se ley- puso muy agresiva. Claro. Básicamente Bueno, eso. de hecho, en muchas oportunidades hay asambleas que se han suspendido por esta causa, por agresiones físicas, por peleas, digamos, tipo cantina de esas que se ven en las películas de Far West, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí se termina la asamblea, o sea, se da por nula, ¿no? Se termina. Otro error clásico, efectuarla sin notario cuando la ley lo exige. Bueno, claro. La ley establece claramente cuándo se requiere un notario. Y hay que hacerlo con notario. A lo mejor el notario sale caro, puede pensar la comunidad, pero la ley lo establece y así tiene que hacerse nomás. O sea, hay que pagarle al notario para, digamos, y no ahorrarse esa plata. Y cobran por hora. Sí, Así que tienen que hacer la cortita. sí. Participación de extraños no invitados. Sí, esto se da a veces porque alguien llevó a un abogado, por ejemplo, así, o a alguien que es cagüinero, que es peleador o que tiene mucho bla bla, entonces lo lleva porque quiere seguramente boicotear, sabotear o obtener algún resultado de algo. Yo tengo una duda. ¿Hay un mínimo, o sea, un máximo de personas que tienen que ir por departamento? Porque la asamblea se entiende que van los propietarios Los propietarios. y su cónyuge, que podrían ir, claro, ya, podrían ir los dos, claro. claro, podrían ir. Pero, por ejemplo, la tía, el abuelo, el primo que es abogado, todo eso, ¿a eso No. estamos hablando que son extraños? No, porque de partida es una asamblea de propietarios. Y propietarios, la ley establece que son los cónyuges, uno de los dos, cualquiera, ¿verdad? Y no hay más. Los hijos no son cónyuges o no son propietarios, podrían ser herederos, si es que se mueren los dos de un viaje, ¿verdad? Pero nada más. Pero menos un tío, un primo, nada de eso. No, máximo dos. Ahora, de los dos vota uno. Ah, Los dos pueden hablar hasta los codos, pero pero vota uno. vota uno solamente. Y eso hay que tenerlo bien claro también. Claro, el administrador tiene que tener muy clara esa situación.
Claro, no entregarle poder a los dos, por ejemplo. Porque generalmente llega uno primero, después llega el otro y todo el tema. Claro. Ya. ¿Sí? Pero por eso, pero por eso que hay que llevar el registro y tiene Clarito. que firmar al momento de ir llegando y el administrador puede ir controlando eso. Administrador con poder en representación de un propietario o de varios. Bueno, la ley establece que tiene prohibido el administrador tener poder o representar a algún propietario. Tanto así que si ese administrador además es propietario, él no puede votar. Él no puede representarse a sí mismo. Por lo tanto, le puede entregar el poder a alguien o si va a su cónyuge, no sé, pero él no puede votar en una asamblea. No aunque puede. sea propietario. Claro, podrá entregarle el poder a un amigo, a un vecino de confianza, pero él no puede. No Lo puede. establece la ley muy claramente. Incorporar temas que la ley no permite en el caso de la asamblea extraordinaria, ¿entendería? Claro, por ejemplo. Sí, claro. ¿Verdad? Si hace eso, está cometiendo un error y evidentemente que eso no corresponde y va a ser impugnado. Bueno, se me perdió mi torpedo de nuevo. Dame un Sobre la toma de acuerdos. Sí, Sí, exacto, bien. Que me- Estoy atento. Estás Yo sí por lo menos. ¿verdad? Yo Ay, sí. me la tiraste suavecita. Sí, que ando un poco desconcentrada hoy día. Ya, ¿Ah, sí? es que me ¿Por qué? pica mucho la garganta, entonces me tiene un poco desesperada eso. Ya, ¿Y por qué será? el A lo smog. mejor No te va a sé. resfriar. ¿El smog? Sí. Puede ser el smog también, claro. Ya. 3 etapas: citación, desarrollo, ya la hemos conversado, y la toma de acuerdos. ¿Ya? En cada una de ellas se deben seguir una serie de formalidades y su no cumplimiento puede significar la anulación de la misma. Y aquí tenemos 10 errores también clásicos, pues. Sí. Y errores muy clásicos. No respetar acuerdos y resultados. Es que eso es muy clásico. Sí. Esto sucede muy, muy seguido, ¿verdad? Se acordó en la asamblea algo, ¿verdad? Y resulta que después que se votó, un par de propietarios empieza a hinchar, empieza a molestar, ¿verdad? Y empieza a presionar a tal grado, ¿verdad? Que al final esos dos propietarios revierten la situación y sin más votación, ¿verdad? El presidente o el administrador, ¿verdad? Cambia, o quien esté redactando los acuerdos, cambia el acuerdo original. Y eso entonces, por supuesto que es absolutamente ilegal. De hecho, ojo, muchas veces, y esto es para el futuro, muchas veces se toman acuerdos y quedó redactado en el acta, pero después el comité de administración, ¿verdad? No quiere ejecutar lo que se acordó en asamblea. Nadie, ni el comité y menos el administrador, está facultado para cambiar un acuerdo de asamblea o para no acatarlo. ¿Verdad? Eso es muy importante que quede claro. Ninguno. Ninguno. Excepto una nueva asamblea. Una nueva asamblea, ¿verdad? Claro. No ponderar los votos por porcentaje de dominio. Traducción. ¿Qué es Muy eso? importante, claro. Porque todos los propietarios tienen un porcentaje de dominio, que es el mismo factor por el que se paga el gasto común. Es decir, si ahí dicen en el gasto común que tu factor es 0,49, por ejemplo, significa que eso es lo que vale tu votación también. O sea, no vale uno. No vale uno, Oh. ¿verdad? Sino que es el porcentaje. Es como las acciones, ¿verdad? Uno, digamos, cuando tiene acciones en cualquier empresa grande, ¿verdad? Tu voto, si va a la junta de accionistas, es lo que valen tus acciones. Entonces, ese porcentaje es el que vale. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, muchas veces pasa que se hace una votación y lo que hacen muchas comunidades y administradores es que se levanta la mano, ¿verdad? Y votaron 15 a favor y 16 en contra. Entonces ganó lo que eran 16. Claro. Si está tan peleado, ahí habría que empezar a mirar el porcentaje de cada uno, porque a lo mejor los que son 15, ¿verdad? Tienen un porcentaje mayor de dominio que los que son 16. Y ahí entonces hay que empezar a sumar, y por eso que es recomendable, lo hemos dicho siempre en clase a los administradores, que a la asamblea lleven una calculadora, ¿verdad? Porque en algún momento pueden tener que empezar a sacar cuenta, digamos, del porcentaje de cada uno, ¿verdad? Y uno se enreda, porque 0,49, el otro 0,17, el otro... Entonces, no es fácil sumar.
¿verdad? Y con la presión que hay en ese momento, ¿verdad? Más uno se desconcentra. Presión en una asamblea. Claro, entonces es recomendable tener cuidado con esto, cómo ver sumar la votación. No reflejar alcance de los acuerdos. Claro, lo que pasa es que el acuerdo es cambiar la bomba número 3 de agua. Está bien, hay que cambiarla, dice, o renovar, ¿verdad? O sí, o algo más típico, ¿verdad? Sí, queremos pintar el edificio, entonces acordemos pintar el edificio. Sí, pero ¿y cuánto cuesta eso? O sea, una cosa es decir que queremos pintar, ¿verdad? Y otra cosa es, bueno, ver los valores, ¿verdad? Bueno, eso no va a significar entonces tal vez tener que pagar una cuota extra si es que no hay plata en el edificio, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que revisar, ponderar y chequear antes de tomar el acuerdo. O sea, no tomar finalmente un acuerdo a ciegas. Claro. Que muchas veces pasa porque es súper atractivo que queremos hacer todo. Arreglemos los ascensores, sí, arreglémoslo. Claro. Y después nos vemos enfrentados a que ese arreglo quizá eran 3 gastos comunes. Claro. Y el problema es cómo lo resolvemos. Todo al fondo de reserva. Y nos damos cuenta que nos vamos a comer el fondo de reserva. Entonces, o que no alcanza. O no alcanza. Entonces hay que tener mucho ojo cuando vamos a hacer una propuesta. Entonces, en este caso, los dardos van a apuntar al administrador y al comité. El cómo presentamos una propuesta a la asamblea. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en el aspecto. O a lo mejor lo que se dio es que... O disculpa, pasa mucho también que algunos comités tocan temas de finiquito a trabajadores que son muy antiguos. Sí, y echemos a Juanito Pérez que lleva, no sé, 17 años. Sí, echémoslo porque no nos gusta, pero después no van a querer pagar ese finiquito. Claro. O que quede bien claro el por qué va a ser la necesidad de echar a ese trabajador. Si le vamos a tener que pagar todo, o algunos más astutos que quieren no pagarle nada porque faltó 2 días y no justificó, por ejemplo. Sí, bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ver. En una de esas, en Puntos Varios salió que alguien dijo, no, queremos pintar el edificio, ¿verdad? Yo creo que está tan feo, que sé yo. Ok, aprobado pintarlo, pero la tarea en este caso del comité y además del administrador va a ser primero cotizar, primero revisar y una vez que tengamos los valores, porque ya se aprobó primero eso, pero ahora hay que aprobar los presupuestos. Y ahí entonces a lo mejor habría que hacer otra asamblea. Permitir votar a propietarios no hábiles. Evidentemente no se puede. No se puede, porque acuérdate que los no hábiles son los que están morosos, ¿verdad? Y la ley establece que solamente pueden votar los que estén al día en el pago de los gastos comunes. Así es, permitir votar a personas sin poder. Sí, evidentemente que ya sabemos que No vota presidente, o sea, el propietario o su cónyuge o alguien que vaya con poder y siempre y cuando estén al día en el pago de los gastos comunes. Tan condicionados los pobres. Sí. Permitir votar al administrador, también dijimos que no se podía. Sabiendo, ¿verdad? No, Claro. la ley es súper clara. Sí. Impedir votar a personas habilitadas. Claro, por alguna razón, ¿verdad? Por ejemplo, la persona estaba al día en el pago de los gastos comunes, entonces el administrador o el presidente dice, no, usted está atrasado, qué sé yo, por lo tanto su voto no vale, etcétera, y no lo ponen ahí. Y después el otro puede comprobar que sí tenía pagado. Evidentemente que eso es fatal. Incorporar al comité a personas que no cumplan con requisitos legales. Pasa mucho Sí. hoy en día con la unión civil y los que están en lo que es cónyuge. Claro. Porque dicen, no, pero es que estamos casados. Ah, ok, ¿con qué libreta? Eso. Y ahí Hay que viene la tener claro, pregunta. hay que tener claro que por ahora, porque de acuerdo a la nueva ley esto va a cambiar, pero hasta ahora, ¿verdad? Claro. Tiene que ser cónyuge del corriente, digamos, a la antigua, no sé cómo llamarle, pero a la antigua, ¿verdad? Nada de cosas modernas, por ahora. Ay, que te salió retro. Sí, Gracias. esa es la verdad. Ya. Errores u omisiones formales y contenido de las actas. Sí, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Redactar bien el acta. Cuando es muy omitimos importante. algo. Claro. ¿Verdad? Algo que se omitió o que no quedó bien redactado y se puede entender mal, o definitivamente se puede entender que hubo una mala intención en ese tipo de redacción. Por eso es importante que quien redacte esto sea un profesional. Puede ser el administrador o si tiene un abogado, para que quede de la mejor manera posible y no cometer errores. Y en ese aspecto, de lo que tú haces mención, del contenido de las actas, hay una formalidad también para redactar esas actas. Así es. Evidentemente tiene que estar el nombre de quien preside la sesión,
Sí, claro. ¿Ya? La tabla tiene que estar muy clarificada con todas las materias a tratar y en el orden en que se ejecutó con la convocatoria. Así es. Los acuerdos adoptados señalando porcentaje a favor o en contra de ellos. Claro. También hay que señalar el porcentaje de las personas que asistieron a la asamblea, tanto en primera citación como en segunda citación. Sí, muy ¿Ya? bien. Reflejo de las observaciones y constancias expresamente solicitadas por los participantes. Por ejemplo, yo como residente quiero dejar una observación muy clara en el acta. Ujú. No sé, voy a inventar. Yo el otro día fui a una asamblea y yo dije, es que yo quiero que los pagos se reflejen de todos los que estamos acá. Sí. No sé si quedó en el acta. Lo voy a preguntar. Hay que preguntar. Mira, Pero ojo, justo- hay que ver si eso se aprobó. A lo mejor dijo una persona nomás eso y no todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí también hay que verlo. Es que a mí me dijeron que iba a quedar en el acta. Ah, ¿verdad? Entonces, eso hay que chequear. Claro, porque cada propuesta que hace una persona... Voy, ¿no? voy a reclamarle, oye, estoy mal de la garganta, al presidente de ese lugar. Muy bien. Persona habilitada para reducir este documento a escritura pública. Sí, Tiene claro. que estar en el acta sí o sí. Firma e identificación de las personas que deben autorizar el acta. Sí, pues. Esas Como cosas en otra. tienen que estar ahí, por supuesto. Hora de término y hora de inicio de la De la sesión. claro, en este caso de la asamblea. Tiene que iniciarse, recuerden ustedes, en la segunda citación, si es que no se ha cumplido el quórum en la primera, y reflejar cuánto es la cantidad de asistentes que hay, el porcentaje. Definir bien si es una asamblea extraordinaria o es Una asamblea ordinaria. claro. Sí, ok. Bien. No. ¿No? ¿Todavía no? No, todavía nos queda. Ah, Nos queda Carlos, ¿o no? ¿Cuánto? Amor y paz. 2 dijo, minutos, ¿no? 2 minutos. Ya, ok. Bueno, estas son digamos, los aspectos más importantes que deben tener cuidado los propietarios y especialmente los comités de administración y el administrador en cuanto a la forma de proceder en una asamblea. Importante, las actas deben quedar en un libro Sí, foliado, o claro. sea, no pueden quedar en el aire. Si bien hay unas actas que se van a notarías y Sí. pasan por una escritura pública, estas también, por último, la recorte y la pega. Claro, sí, Ya, de pero todas maneras. siempre tiene que estar reducida a escritura pública y quien va a resguardar este libro de actas va a ser el presidente del comité. Así es. Solamente reforzar esto de la notaría. No todas las actas se reducen a escritura pública, sino que las que hay nombramientos, los que hay acuerdos importantes. Cuando hay un acta, ¿verdad?, en que común y corriente de una asamblea, ¿verdad?, de todas maneras la tiene que firmar el comité de administración y esa es la que va pegada también en ese libro foliado que debe tener en custodia el presidente. Que se suma también al libro foliado de las reuniones de comité. De comité, que también, y es otro tema que podemos conversar en otra oportunidad, porque Sí, ahí pues. también hay bastante al respecto que decir. ¿Y ya estamos en la hora? Ahora sí. Sí, Pasado ya estamos un en la hora. minuto. Todavía nos queda. ¿Cómo está el tiempo hoy día? A propósito, para aprovechar hasta el último minuto. Hace como un poco de frío. Oh, pero hoy día hizo calor. Hizo calor, ¿verdad? Sí. ok. Sí, buenísimo. Bueno, estuvo caluroso también aquí en el programa porque estuvimos conversando con Daniel Gajardo, ¿verdad?, sí. jefe de consultoría de Triciclos, con ese final, ¿verdad?, quien nos comentó acerca del programa de reciclaje a nivel nacional. Y ojalá que todos nos motivemos Esa es la idea. a reciclar. ¿Sí? Y es muy fácil, una vez que ingresas al tema de reciclaje ya todo es mucho más rápido. Y es lo que pasa, uno después va clasificando lo que uno necesita comprar. Así es. Ya no compras a ciegas. Eso, muy bien. Ya Bueno, pues, nos vemos la próxima ahora sí, semana. el próximo Sí, jueves. el Muchas próximo gracias. jueves. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao.